Estoy grabando. Gracias, Eric. Entonces, había visto un poquito de densidad bajo el contexto de la transformación de unidades, pero hoy voy a ver densidad de una manera un poquito más completa. ¿Ya? Vamos a volver a analizar qué era cada una de las densidades y relacionarlas entre sí. Entonces, acá voy a entrar. La idea de esta reunión la envié recién por correo. Estaba un poco vuelto loco con el trabajo, así que este es 99560835452. Ya vamos a trabajar con pantalla blanca. Entonces, cuando hablamos de densidad, nosotros tenemos tres tipos de densidad, que es lo que habíamos visto. La densidad lineal, que la vamos a estar representando con una letra griega llamada lambda, y que se calcula como la masa dividido en una longitud. Tenemos también la densidad superficial, que la calculamos, o sea, la nombramos usando la letra griega sigma, que es la misma que se utiliza para la desviación estándar. ¿Ya? A veces vamos a repetir las letras, pero es porque tenemos un montón de cosas que definir y se repiten las letras porque no hay tanta letra disponible. Y esto es también la masa dividido en una superficie o área. Y tenemos la densidad, que generalmente se le llama así a secas, densidad y nada más, pero acá la vamos a poner con apellido, volumétrica le vamos a poner, que se representa con la letra griega ρ, y se calcula como la masa dividido en volumen. Entonces, esta es la que comúnmente se conoce como densidad. Tenemos entonces que básicamente queremos ver cómo se distribuye la masa en una longitud, en una superficie o dentro de un espacio volumen. Unidades dentro del sistema internacional es kilogramo partido por metro, kilogramo partido por metro al cuadrado y kilogramo dividido en metro cúbico. Estuvimos revisando el control, los controles ya están revisados, vamos a subir las notas pronto porque tenemos que afinar algunos detalles respecto del tiempo que hubo y las notas que finalmente se van a publicar. Lo que sí, esto es una G, parece ese. Lo que sí me llamó la atención es que dentro del control se nombró una densidad, que era la del césped, ¿ya? En el que decía que había 1523, creo que eran, gramos por metro cuadrado.
cuando eso se escribió con palabras y muchos usaban 1523 gramos por metro cuadrado y al final así les daba la masa en gramos multiplicado por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, una masa nunca puede dar en ese tipo de unidades. Nosotros tenemos que esto es una densidad y aunque diga por, ¿ya? Eso es una cuestión de lenguaje. En otros países de Latinoamérica, en vez de hablar del por, hablan del entre, 1523 gramos entre metro cuadrado, o algo que sea más relacionado con la división. Pero acá hablamos todo como por. Y el por, muchos lo relacionan inmediatamente con la multiplicación. Pero que tengamos 1523 metros por cada metro cuadrado, quiere decir que tenemos, o sea, gramos, es 1523 gramos en cada metro cuadrado. Se anota como una división, de tal manera que uno después lo multiplica por el número de metros cuadrados y el resultado nos tiene que dar una masa medida en gramos. ¿Ya? Respecto de cómo les fue, bueno, ahí es donde no vamos a entregar las notas hoy día porque hay una diferencia que tenemos que ver qué hacemos con la nota, ¿ya? Porque hubo mucha diferencia de nota entre los paralelos, pero también hubo mucha diferencia de tiempo que se entregó a cada paralelo. Entonces, yo terminé el control a los 50 minutos, pero en el otro paralelo empezaron a entregar como 13 minutos después. Entonces, cuando terminamos de revisar la prueba, yo levanté la atención y durante estos días vamos a estar discutiendo si es que aplicamos algún efecto sobre la nota, porque obviamente 13 minutos de dedicación tienen impacto sobre la nota. Entonces vamos a ver cómo normalizar eso. ¿Ya? Así que vamos a esperar un poquito con la nota. No les puedo decir cómo fue, porque al final el cómo le fue va a depender de eso. Ahora me dice, la densidad volumétrica era masa partido por volumen, como lo dice el nombre. ¿Ya? Ok. Entonces, ahí tenemos nuestros tres tipos de densidades. Vamos a tener que el factor común entre los tres tipos de densidades es la masa. Entonces, las aplicaciones que tenemos es, por ejemplo, decir, si yo tengo un metro cúbico de hielo, lo derrito, queda ahí agua, y con eso finalmente construyo una pista, pequeñita pista de hielo. Vamos a poder ver cuánta masa va a estar repartida entre, supongamos, 9 pastelones de hielo. Entonces, igual que las baldosas, nosotros vamos a trabajar ahora con estos pastelones de hielo y vamos a querer informar cuánto va a ser la masa por cada metro cuadrado que vamos a tener en esta pista de hielo. ¿Ya? O lo que sería equivalente a decir, informar la densidad superficial de la pista de hielo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es que la densidad del hielo es un poquito menor que la densidad del agua, pero es poquito. Entonces lo vamos a dejar ahí como aproximadamente 0,9 kilogramos partido por litro. Si sabemos que esa es la densidad volumétrica del agua, recuerden que el litro es una unidad de volumen, claro que esta no es la unidad del sistema internacional, la unidad del sistema
internacional es metro cúbico, pero lo podemos transformar. Vamos a decir que nuestros pastelones van a cubrir una superficie de 9 metros cuadrados. Es decir, que cada uno de estos va a tener 1 metro y 1 metro acá. ¿Ya? Entonces, 1 metro más 1 metro más 1 metro van a quedar 3 metros. Y lo mismo al otro lado, 3 metros. Entonces, con ese metro cúbico vamos a hacer 9 pastelones de 1 metro cuadrado cada uno. Ok, entonces, lo primero que voy a sacar es calcular cuánto es la masa total de este cubo de hielo utilizando la información que tengo del volumen y la densidad volumétrica. Por lo tanto, este 0,9 kilogramos partido por litro lo voy a transformar a kilogramo por metro cúbico para poder usarlo con la unidad de metro cúbico que tengo para el volumen. Entonces lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Quiero que se vaya el litro y quiero que quede el metro cúbico. Entonces, jóvenes, a esta altura ya deberíamos saber ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? Quedo atento al chat o a las respuestas por audio. ¿Alguien sabe cuántos litros tiene un metro cúbico? A ver. Josefina, por ejemplo. ¿1000 litros? Ya, ¿mil litros o 1000 mililitros? Ya. Ya, efectivamente, como dicen por ahí el compañero, son 1000 litros en un metro cúbico. ¿Ya? Esa es la relación entre el volumen medido en litros y medido en metro cúbico. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 900 kilogramos dividido en metro cúbico. Ok, entonces ya tenemos cuánta masa de hielo vamos a derretir y después volver a congelar para construir nuestros pastelones. Entonces, esa masa la vamos a distribuir ahora en 9 metros cuadrados. La densidad superficial, por lo tanto, que nos va a quedar, va a ser de 900 kilogramos dividido en 9 metros cuadrados. Por lo tanto, nuestra densidad superficial es de 100 kilogramos por metro cuadrado. La densidad superficial de los pastelones. Por cada metro cuadrado voy a estar poniendo 100 kilogramos de hielo sobre la pista. Y así relacionamos con el elemento común de la masa, cuánto sería la densidad superficial de lo que podemos construir con una densidad de 1 metro cúbico. ¿Ya? Eso como un ejemplo sencillo para iniciar. Ahora, si nosotros tenemos densidades, ya sea densidad superficial, a ver, Sebastián pregunta de dónde salió el 900, de multiplicar 0,9 por 1000. En la transformación de unidad, recuerden que pongo el factor y luego multiplico. Entonces, el
En cada uno de los casos, si yo tengo densidad volumétrica, densidad superficial o densidad lineal, yo puedo tomar elementos, ¿ya? Vamos a quedarnos con para trabajar con la densidad volumétrica. Javier pregunta, ¿con qué desaparece los metros cúbicos del 900? Esto es... Ah, sí, tiene razón, Javier, disculpe. Que acá como tengo 900 kilogramos partido por metro cúbico y tengo 1 metro cúbico, sí, tiene razón que faltó ahí un paso. 900 kilogramos partido por metro cúbico por 1 metro cúbico. Me da la masa de 900 kilogramos. ¿Ya? Disculpe, me faltó el paso de multiplicar por el 1 metro cúbico que tengo. ¿Se entiende ahí, Javier? ¿Ya? Entonces, a ver, voy a resumir los pasos para que quede mejor comprendido. Tengo la densidad, transformo de unidad a metro cúbico. Como tengo 1 metro cúbico, al final multiplico esto por 1 metro cúbico y me da 900 kilogramos, que los divido en la superficie total para obtener la densidad superficial. Ya. Si yo tengo densidad, yo puedo tener, por ejemplo, ahora una taza a la que le voy a poner 1/3 de aceite y 2/3 de agua. Vamos a decir que el agua, cuando está derretida, tiene aproximadamente 1 kilogramo partido por litro como densidad volumétrica. El hielo, cuando se congela, se expande, por eso queda menos denso que el agua cuando está derretida. Y el aceite tiene una densidad aproximada de 0,9 kilogramos partido por litro. Entonces, si yo tengo una taza a la que le pongo 1/3 de aceite y 2/3 de agua, ¿cuál va a ser la densidad de la mezcla? Bueno, a la densidad de la mezcla la vamos a llamar densidad media. ¿Ya? Entonces la densidad media, que se anota así como el símbolo de densidad con una rayita arriba, que es generalmente la vamos a estar ocupando para todo lo que sea medio o promedio, se va a definir como la masa total dividido en el volumen total. ¿Ya? Entonces, independiente de que está lleno, yo tengo que tomar esto, medir su masa total y dividirlo en el volumen total. Entonces, en este caso, yo voy a suponer que esto tiene una cantidad de litros que desconozco, pero sí sé que el aceite ocupa 1/3 del volumen total y el agua ocupa 2/3 del volumen total. Entonces, si yo quiero sacar una expresión para la masa de agua que hay ahí, yo voy a decir que la masa de agua va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Entonces, esto va a ser la densidad del agua, 1 kilogramo por litro,
multiplicado por el volumen, que no sé cuánto es, pero sí sé que es 2/3 del volumen total. Y lo voy a dejar así expresado, ¿ya? Como 2/3 del volumen total. Después Consuelo, ahora voy a terminar de presentar la materia, ya que me está pidiendo resolver un ejercicio, Consuelo, pero al final de la clase lo puedo hacer. Primero voy a presentar la materia que estoy presentando ahora. Y la masa de aceite va a ser igual a la densidad de aceite, 0,9 kilogramos dividido en litro, por 1/3 del volumen total. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, lo voy a copiar. Lo voy a traer para acá. Voy a sacar entonces ahora la densidad media de la mezcla. La densidad media de la mezcla es igual a la masa total dividido en el volumen total. Y la masa total va a ser igual a la suma de las masas. Es decir, va a ser igual a la masa de agua más la masa de aceite dividido en el volumen total. Entonces, como yo ya tengo una expresión para la masa de agua y la masa del aceite, la puedo anotar acá. Esto resultará igual a la masa del agua, que es 1 kilogramo por litro, por 2/3 del volumen total, más la masa de aceite, que es 0,9 kilogramos partido por litro, por 1/3 del volumen total. Lo voy a anotar acá así resumido porque tengo poco espacio. Y esto va a quedar dividido por el volumen total. Entonces, como tengo el volumen total en ambos lados de la suma, yo lo puedo sacar como un factor común. Esto me va a quedar igual entonces a el volumen total factor común de 2/3 litro partido por, perdón, no es litro partido por, kilogramo partido por litro, más 0,9 por 1/3, eso me queda, lo voy a anotar así por el momento, 0,9 dividido en 3 kilogramos partido por litro, y todo eso dividido en el volumen total. Por lo tanto, el volumen total como factor se simplifica. Resultado final, me va a quedar entonces la unidad kilogramo partido por litro de 2/3 más 0,9 dividido en 3 es 0,3, y 0,3 es lo mismo que anotar 3 décimos. Entonces esto nos queda 30 dividido en 20 más 9
kilogramo partido por litro. Entonces, la densidad media, en este caso sería 29 dividido en 30 kilogramos partido por litro. Y 29 dividido en 30, si lo calculo rápidamente, da 0,966666. Lo podemos aproximar a 0,97 kilogramos partido por litro. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ocupé dos cantidades con distinta densidad volumétrica, las mezclé y sabiendo que la densidad media se define como la masa total dividido en el volumen total, calculé entonces cuánto era la densidad media de la mezcla, que es un punto que se encuentra siempre entre medio de la densidad más grande y la densidad más chica, más cercano a aquel que tenga más cantidad ocupando dentro del espacio. ¿Ya? Entonces, saber calcular la densidad media de un cuerpo es fundamental Sebastián pregunta C30, ¿de dónde salió? ¿Cómo se suman fracciones? Ya, salió de la suma de la fracción. Si yo tengo un 2/3 más 3/10, usted debe, ya le voy a dejar como tarea revisar cómo se suman fracciones. Hay ciertas áreas en donde es súper relevante entender cómo calcular una densidad media. Carolina pregunta por el 3/10. ¿Ya? Salió de aquí. Tengo 0,9 dividido en 3, eso es igual a 0,3, igual a 3/10. Ya. Voy a esperar un poquito para que vean el ejercicio. Ya. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir avanzando? Voy a tomarme unos tiempos para aclarar dudas antes de avanzar más en la materia. ¿Por qué multiplicar el 2/3 por 0,3? Eric, eso no es una multiplicación, es una suma. Es 2/3 más 0,3, no es una multiplicación. Ya. Continuamos. Acá Javier pregunta por qué se descarta el volumen total o por qué queda fuera del 2/3 y el 1/3. ¿Ya? Usted si tiene AB más AC, eso es igual a A factor de B más C. Manejan esas identidades de álgebra, ¿no? Eso se llama factor común. O también se puede conocer como la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición. ¿Ya? Comúnmente en álgebra se conoce como factor común que sale.
Entonces sale el factor común en el numerador, que es el mismo factor que está en el denominador, y se simplifican. Ok. Ojo con la matemática, tienes que tenerla bien desarrollada para el resto del semestre, así que metan mano a hacer algunos cálculos, chiquillos. Ya. Sobre dejar los metros cúbicos, en caso de que se pida en el Sistema Internacional de Unidades, sí. ¿Ya? En este caso, simplemente estaba sacando la densidad media y la voy a dejar en las mismas unidades que entregué inicialmente la información. Ya. Luego, el cálculo entonces de densidad media tiene aplicación, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algunos análisis sencillos de flotabilidad. ¿Cómo saber si es que algo flota y cuánto va a flotar? Son algunas de las preguntas que típicamente se resuelven simplemente haciendo un análisis de densidad media. Nosotros tenemos que todo cuerpo que está en el agua se hunde si su densidad es mayor a la densidad del agua en la que está sumergido. Todo cuerpo que está flotando va a flotar porque su densidad es menor que la densidad del agua en la que está sumergido, o del líquido, ya cualquier fluido que esté sumergido. Y el cuerpo se va a poner entre aguas, es decir, va a quedarse donde está, sin subir y sin bajar. ¿Ya? Esto de allí tiende a subir, esto de acá tiende a bajar, y esto se queda donde mismo, si su densidad es igual a la densidad del agua o del líquido o fluido en el que esté sumergido. ¿Ya? Por eso, entonces, yo tengo que un globo con helio, debido a que su densidad es menor a la densidad del aire, tiende a subir. ¿Ya? Esto se aplica para agua, líquidos o gases. ¿Ya? Los fluidos es cualquier líquido o cualquier gas. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que tiene una densidad media, ¿ya? O su densidad resulta menor que el fluido en el que está en su ambiente, va a tender a subir. Y si es más pesado, va a tender a bajar. ¿Ya? Si es más denso. Entonces, cuando uno construye, por ejemplo, un barco, este barco va a flotar a pesar de ser de acero. ¿Ya? Se ha fijado que hay un buque y el buque es de acero y el buque tiene un montón de kilogramos y toneladas y no se hunde. ¿Por qué no se hunde un buque que está hecho de acero? Si yo tomo un palito, o sea, no un palito, una bola, por ejemplo, de acero y la tiro al agua, se va a hundir. ¿Por qué el buque no se hunde? Por el aire. ¿Cuál aire, Mateo? ¿Ya? Porque tiene un vacío. Por el vacío, ya. Entonces ahí vamos a mezclar esa idea del vacío en su interior con lo que dice Mateo que es el aire, porque el buque no está vacío en su interior. El buque tiene aire en su interior. Y ojo, que el aire también pesa. Pero efectivamente, el aire que tiene en su interior el buque tiene una densidad muy pequeña en comparación a la densidad del agua. Entonces, al final, el buque tiene una densidad promedio que va a estar entre la densidad del aire y la densidad del acero que está utilizando. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora vamos a hacer un caso más sencillo, nos vamos a ir al caso del buque, pero sí vamos a suponer que usted quiere construir un bote. El bote usa madera de pino y la madera de pino tiene una densidad, le vamos a llamar la densidad del pino, de aproximadamente 550 kilogramos por cada metro cúbico.
¿Ya? Ustedes quieren construir un botecito que tiene como masa 2 toneladas. En realidad es como... Voy a borrar una S ahí. En realidad más que un botecito es casi una barcaza, porque 2 toneladas ya igual es más grandecito. ¿Ya? Tiene 2 toneladas de pino, pero el volumen que hay dentro de él es bastante grande y alcanza los 100 metros cúbicos. ¿Ya? Entre el aire y la madera, todo ocupa un volumen de 100 metros cúbicos. Entonces, la gracia es que dentro de este barquito de 2 toneladas, uno puede meter un montón de gente. ¿Ya? Incluso le puedo poner acá un piso y hacer un segundo piso de gente. ¿Cuál es el problema? Que por cada persona que yo voy a meter dentro de este barquito, voy a agregarle masa al buque y se va a empezar a hundir. ¿Cuándo se va a hundir todo el volumen del buque, ¿ya? Y va a empezar a entrarle agua? Va a ser cuando su densidad media, considerando la masa de todas las personas más la masa del buque, quede igual a la densidad del agua. Ahí va a quedar a ras. Y si la densidad se mete un poquito, o sea, si yo meto una persona más y la densidad media pasa a ser más alta que la densidad del agua, el buque se va a hundir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento es hacer un análisis de cuánta gente puedo meter yo dentro de este barco, que tiene 100 metros cúbicos como posibilidad de volumen a hundir, que va a tener 2 toneladas de pino, ¿ya? Sabiendo que tenemos una densidad del pino de 550 kilogramos por cada metro cúbico, y sabiendo que la masa de una persona promedio va a ser de aproximadamente 70 kilogramos. Nosotros vamos a querer que de los 100 metros cúbicos se hunda máximo el 75%. ¿Ya? Para que se hunda el 75%, nosotros vamos a necesitar que la densidad media del barco sea igual al 75% de la densidad del agua. Vamos a suponer que es agua dulce de un lago, para decir que la densidad del agua va a ser de aproximadamente una tonelada partido por metro cúbico, que es lo mismo que decir 1 kilogramo partido por litro. ¿Ya? Si uno cambia las unidades, esas dos quedan iguales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántas personas puedo meter al barco para cumplir con todas estas condiciones? Ok, entonces, para poder cumplir con todas estas condiciones, como yo necesito que la densidad media del barco sea igual al 75% de la densidad del agua, voy a tener que
la masa de las personas, la masa total de todas las personas, más la masa de pino dividido en el volumen total, sea igual al 75% de la densidad del agua, que sería igual a 0,75 toneladas partido por metro cúbico. No puedo pasarme de esa densidad. Entonces, vamos a desarrollar este trabajo. Lo primero que tengo es que la masa del pino la tengo, que es la masa del barco, son 2 toneladas. Entonces yo voy a tener que la masa de las personas más 2 toneladas dividido en el volumen total del barco, que son los 100 metros cúbicos, tiene que ser igual a los 0,75 toneladas partido por metro cúbico. Entonces ahora voy a despejar la masa de las personas, ¿ya? La masa de todas las personas que puedo meter dentro del buque, sumadas, va a ser igual a 0,75%, y la unidad va a ser tonelada dividido en metro cúbico multiplicado por metro cúbico. Y luego paso este para el otro lado, menos las 2 toneladas. Por lo tanto, la masa de las personas dentro del barco van a ser 75 toneladas menos 2 toneladas, lo que resulta igual a 73 toneladas. Pablo me pregunta de dónde saca el 75%, porque una de las condiciones que yo puse, que se hunda máximo el 75% del barco, es una de las condiciones que yo quiero, porque no quiero que se hunda todo el barco, yo quiero que parte del barco quede flotando, si no la gente se va a asustar. ¿Ya? De hecho, en muchos, yo creo que la condición debe ser como que se hunda la mitad nomás, pero acá vamos a poner en riesgo total, vamos a suponer que el lago está cuidado y la gente se puede tirar a nadar en caso de que quede muy cerca de hundirse. Ya, pero puse como condición que se hunda al 75%. Ya, voy a seguir con el ejercicio y después... A ver, el submarino depende, pero el submarino tiene adentro de ellos bombas de aire que meten agua o sacan agua. Entonces, si el submarino se quiere hundir, mete agua al interior para aumentar su masa. Si el submarino quiere subir, o sea, si quiere bajar, mete agua. Si quiere subir, saca agua. Si quiere mantenerse andando sin hundirse y sin subir, deja su densidad media igual a la densidad del agua. ¿Ya? Eso lo hacen controlando, metiendo y sacando agua dentro del submarino. Ya. Entonces tenemos que la masa de las personas va a ser de 73 toneladas. Si hago el cambio de unidad para la masa de las personas, voy a tener que las 73 toneladas las tengo que multiplicar por los 1000 kilogramos por cada tonelada. Se va la unidad tonelada y esto me queda 73.000 kilogramos. ¿Ya? Entonces, la masa de las personas, que son 73.000
kilogramos va a ser igual al número de personas multiplicado por la masa promedio de cada persona, que dije que eran de 70 kilogramos. Por lo tanto, 73.000 kilogramos va a ser igual a N multiplicado por 70 kilogramos por cada persona. Por lo tanto, el número de personas que puedo meter dentro del barco va a ser igual a 73.000 dividido en 70. Esto era 73.000 kilogramos dividido en 70 kilogramos por persona. Y esto me queda 73.000 dividido en 70. Puedo ingresar como máximo 1.042 personas. Son 1.042,8, pero no puedo ingresar a el 80% de una persona, así que lo vamos a dejar en 1.042 personas adentro del barco. ¿Ya? Obviamente el número de 1.042 personas es un montón de personas, y un montón de personas dentro de un barco de apenas 2 toneladas. Entendamos que un crucero, ¿cuánta masa tiene un crucero? Ya, porque me estaban haciendo ahí una pregunta, ¿qué pasa con lo mismo? A ver, Consuelo pregunta si todas las personas tendrían que pesar lo mismo. No, todas las personas no pesan lo mismo. Hay algunos que pesan 80, otros que pesan 60, unos 50, otros pesan 90, unos 40 y otros 100. Por eso se calcula con la masa promedio. ¿Ya? Es como que usted tome todas las masas, las sume, las divide por el número de personas y trabaja con la masa promedio. Entonces lo que informé yo fue la masa promedio. Bueno, la masa de un crucero es de, por ejemplo, acá dice, el crucero más grande que hay tiene una masa de 227.000 toneladas. ¿Ya? Es decir, solo la masa del crucero es mucho más grande de la masa que podrían albergar a 1.042 personas, y yo estaba considerando un crucero. Estas 1.042 personas son para un barco relativamente pequeño, de 100 metros cúbicos. ¿Ya? Es decir, para hundir un barco, uno necesitaría poner mucho más que personas adentro. ¿Ya? Un barco tiende a soportar un montón de personas adentro. Lo que tenemos es que un bote chiquitito, esos botes se hunden generalmente porque en su interior aguantan como 2 metros cúbicos, ya no 100, 2. Entonces este barco que yo estaba presentando de 100 metros cúbicos, o yate, no sé, ahí tendría que ver más o menos cuánto ocupa, es algo 50 veces más grande que un bote chiquitito de pescador, ¿ya? Un bote de pescador, ¿cuánto hace? 2 metros cúbicos, a lo más puede hacer 4 metros cúbicos, pero no va a ser 50 metros cúbicos. Entonces, este trabajo básicamente es lo que tiene que hacer, o debería hacer, una persona que quiera analizar cuánta carga puede meter dentro de algo si quiere que eso flote dentro de un líquido con una densidad conocida. ¿Ya? Lo que debería hacer cualquier persona que quiera asegurarse que alguna cosa flote, ¿ya? Miguel plantea un ingeniero náutico, o también podría ser un arquitecto que quiera hacer una casa flotante. Ya no escapa tanto de su disciplina.
¿ya? O cualquier, no una casa flotante, pero en realidad cualquier estructura flotante tiene que analizar su flotabilidad. Entonces, uno puede hacer unos cálculos para tener una aproximación al análisis de si tener una idea inicial de si eso flota o no flota. Luego, si quiere contratar a un ingeniero que haga exactamente el cálculo perfecto, claro, lo puede hacer, pero usted podría tener al menos una aproximación para tener una noción de si esto flota o tiende a hundirse o si está muy justo en las cantidades. Entonces, para este barco de 100 metros cuadrados, de 100 metros cúbicos, tengo que yo puedo poner adentro a 1042 personas. Para entender lo que son 100 metros cúbicos, vamos a suponer que yo tengo una caja. Ya vamos a transformar este espacio ahora a algo más rectangular. Voy a suponer que tengo acá 10 metros, que acá tengo 5 metros y que acá tengo 2 metros. ¿Ya? 2 metros de alto, es decir, un poquito más que la altura promedio de una persona, 5 metros de ancho y 10 de largo. Esto es similar al tamaño de una casa de una villa promedio, no sé. Ya, a lo mejor existen casas más chicas, casas más grandes, pero al imaginarse una casa estándar, tiene un lado de más o menos 10 por 10. Entonces esto sería como el largo de una casa por la mitad de una casa y la altura de 2 metros puede ser más o menos cercano también a la altura de una casa. Entonces estamos hablando de un barco que tiene un tamaño similar al tamaño de una casa. Adentro de esa casa, ustedes pueden poner a 1042 personas. Obviamente, esas son muchas más personas de las que pueden entrar dentro de una casa. Yo creo que nadie acá ha hecho un carrete con 1042 personas adentro y que puedan estar adentro. Por lo tanto, en general, las estructuras náuticas tienden a flotar cuando son suficientemente grandes para tener un alto número de personas adentro. Ahora, si usted tiene un bote muy chiquitito, ahí se pone al límite de lo que eso es capaz de aguantar. Porque solamente las 2 toneladas del bote. Ahora, yo no sé en realidad si un barco del tamaño de una casa pesará 2 toneladas. Aquí inventé datos. A lo mejor el barco, el barco del tamaño de una casa puede que pese unas 100. No sé. Habría que ver. Pero en la medida de que uno tenga datos fidedignos, ustedes pueden hacer los cálculos. Ya yo estoy haciendo un ejemplo. No sé si los datos que entregué de decir que en 100 metros cúbicos de barquito eso tendrá 2 toneladas. Habría que analizarlo. Ya es un barquito aproximadamente del tamaño de una casa y habría que averiguar cuánta es la masa que tiene uno de esos barcos para hacer los cálculos de manera más precisa y exacta. Por acá lo que me importaba era el desarrollo y el análisis de cómo trabajar si es que uno ya tiene los datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estar, a modo de resumen, viendo en este trabajo, en esta materia, es que ustedes conozcan los 3 tipos de densidad: densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica, que a través de la masa sean capaces de transformar de una a otra. Es decir, si yo tengo 1 metro cúbico de cobre y con eso construyo un cable de 10 kilómetros, ¿cuál va a ser la densidad lineal de ese cable? Es una probable pregunta de evaluación. ¿Ya? Es muy posible que podamos evaluar ese tipo de preguntas con esta materia. ¿Ya? Ya tienen materia suficiente como para analizarla, estudiarla y ver cómo hacerla. ¿Ya? Lo vamos a dejar de desafío, de hecho. Vamos a suponer que tiene cobre. Vamos a suponer que tiene 1 metro cúbico de cobre y que usted quiere hacer un cable de
5 kilómetros. Lo voy a poner. 5 kilómetros. Con 1 metro cúbico de cobre. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la densidad lineal del cable? Sabiendo que la densidad volumétrica del cobre, eso uno lo puede buscar en Google, simplemente tiene que poner densidad cobre. Es de 8,96 gramos partido por centímetro cúbico. Ahí tendrás que hacer las transformaciones de unidades pertinentes. Ya, vamos a dejar ese desafío. Otro tipo de evaluación que vamos a tener es tener una mezcla de dos materiales, uno con densidad 1, otro con densidad 2, y preguntarle cuánto sería la densidad media de la combinación de ambos materiales. ¿Ya? Y eventualmente alguna aplicación de esta materia, como por ejemplo la de flotabilidad. Esa es una aplicación de la materia. A veces evaluamos aplicación, a veces no. Va a depender de cuánto queremos complejizar las preguntas. Eso, ya. Entonces ahora me habían hecho una pregunta. Voy a cerrar la clase con una pregunta que me habían hecho. Estoy viendo el chat. Se me perdió. ¿Me pueden repetir la pregunta que dije que le iba a ver después de presentar la materia? La de la cerveza. Ya. ¿Cuál era el problema? Deje recordar cuál era el problema. ¿Dónde lo anoté? ¿Este de acá? ¿Ese? Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta del cobre? Ya. Ahí está. Ese es el dato, la densidad del cobre, 8,96 gramos por centímetro cúbico. Otro dato es que usted tiene 1 metro cúbico de cobre. Y el otro dato es que con eso va a construir un cable de 5 kilómetros. La pregunta es la densidad lineal del cable. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos por metro o cuántos kilogramos por kilómetro? Usted ve con qué unidad lo quiere expresar, pero la pregunta es simplemente la densidad, independiente de cuál sea la unidad con que usted lo exprese. El ejercicio de desafío. Y acá tenemos entonces ahora el problema de la cerveza. ¿Cuánto les dio? ¿O a qué llegaron? ¿Ya? Pero, ¿qué hizo? ¿O qué intentó hacer? Ya, vamos a retroceder la materia aquí. Ya, estamos hablando de que todo esto se tiene que expresar como un promedio más o menos error. Y tenemos la desviación estándar. Ya. Bueno, acá vamos a hacer el análisis de la propagación de error. Entonces, tenemos dos cantidades medidas, un diámetro y una altura. Cada una tiene un error de 2 centímetros. Ya, lo importante de esto es analizar cómo se propaga el error. Tenemos que el volumen se calcula como pi por la mitad del diámetro, que es equivalente al radio, al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a tener un volumen mínimo y un volumen máximo. ¿Ya?
vamos a tener que el volumen mínimo va a ser igual a pi por el diámetro mínimo dividido en 2 al cuadrado multiplicado por la altura mínima. Y el diámetro máximo va a ser pi por el diámetro máximo dividido en 2 al cuadrado por la altura máxima. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar al final, voy a sacarlo, un volumen mínimo de pi por 198 centímetros dividido en 2 al cuadrado multiplicado por 300 menos 2, 298 centímetros. Eso me va a dar igual a la calculadora. Pi multiplicado por, abro paréntesis, 198 dividido en 2, cierro paréntesis, al cuadrado, y eso multiplicado por 298. Me da 9.175.643 centímetros cúbicos, aproximadamente. El volumen máximo va a ser igual a pi por 200 más 2, 202 dividido en 2 centímetros al cuadrado por 300 más 2, 302 centímetros. Y eso me va a dar pi multiplicado por, abro paréntesis, 202 dividido en 2 al cuadrado multiplicado por 302, 9.678.311 centímetros cúbicos. Entonces, mi volumen se va a mover desde el volumen mínimo hasta el volumen máximo, pero yo lo quiero expresar como un promedio. Entonces ahí voy a tener un volumen promedio al cual le resto un error para llegar al mínimo y le sumo un error para llegar al máximo. ¿Ya? Más menos error. Entonces, lo primero que voy a sacar es el promedio. Para sacar el promedio, voy a sumar 9.678.311 más 9.175.643 dividido en 2 para sacar el promedio. Entonces tengo 9.678.311 más 9.175.643 igual, y eso lo divido en 2. Me da que el promedio es de 9.426.977. Entonces, para ahora ver el error, yo tomo el máximo, le resto el promedio, y esa diferencia me da el error. Entonces, le resto el máximo. 9.678.311. Me da que el error es de aproximadamente 251.334. Y aquí viene la parte de controlar la precisión. Si tengo un error de 251.000 centímetros cúbicos, eso lo voy a expresar y lo voy a aproximar, porque nuestro criterio de error es que el error siempre se deja en una sola cifra significativa. Eso se aproxima a 3 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos. Y si aproximé eso a 3 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos, esto de acá también lo aproximo al mismo exponente. Entonces le saco 1, 2, 3, 4, 5, y esto me queda como 94 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, al final esto lo voy a expresar como que el volumen es igual a 94 más menos 3 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos.
Entonces, lo importante de esto es darse cuenta de cuánto se propagó el error. Al tener un error de 2 centímetros más, 2 centímetros menos en el diámetro y en la altura, el efecto que tiene esto es que genera aproximadamente 300.000 centímetros cúbicos más o 300.000 centímetros cúbicos menos en el volumen que estoy generando. Eso significa si en cada 1.000 centímetros cúbicos hay 1 litro, significa 300 litros más o 300 litros menos de cerveza. ¿Ya? Entonces, fíjese, con error de 2 centímetros por medida, genera un error de 300 litros en el volumen. La propagación del error es gigante. Al final puede afectar en tener medio camión más de cerveza o medio camión menos de cerveza, ¿ya?, en su producción. Por lo tanto, cuando analicemos propagación del error, lo vamos a hacer así. Cuando ya tengamos cantidades medidas y tengamos que hacer un cálculo, el error se va a propagar. Vamos a analizar cuántos es el posible resultado mínimo, el posible resultado máximo. Vamos a poner eso en una línea, ¿ya?, una escala lineal. Vamos a encontrar el punto medio y vamos a expresar el error sumando y restando el valor máximo o el mínimo con el promedio. Y expresándolo finalmente con el error en una sola cifra significativa, y la medición pierde precisión porque no puedo informar más precisión del tamaño del error que tengo. ¿Se entiende ese desarrollo o tienen alguna duda? Sí, yo hice casi lo mismo, pero yo saqué el promedio, por ejemplo, saqué el volumen como 4 veces. ¿Ya? O sea, lo saqué, por ejemplo, sumándole y restándole el 2 entre la altura y el diámetro. ¿Ya? Y ese le sacó un promedio. ¿Ya? ¿Le dio similar? Sí, me dio similar. ¿Y el error le dio similar también? Más o menos. ¿Cuánto le dio? Me dio 25.133. 25.000. Sí. ¿Ya? ¿Porque lo sacó como desviación estándar? ¿Cómo lo sacó? O sea, igual la saqué, pero usé al final el error instrumental porque me salió medio mayor. ¿Y cuánto le dio el error instrumental? Me dio 25.133. ¿Pero y cómo lo sacó? O sea, es que lo calculé en litros desde el principio, lo pasé a litros al tiro. Y, o sea, saqué el promedio, de ahí resté el valor mayor con el valor menor. Y saqué o sea, hice como casi lo mismo que hizo, pero solamente que el promedio no saqué como el promedio entre el valor mayor y el valor menor, sino que saqué el promedio lo calculé 4 veces y ahí saqué el promedio. Ya. Sí. O sea, si usted toma varios, le va a dar el promedio más o menos lo mismo, y al sacarle las cifras significativas también va a ser más o menos lo mismo. Lo importante es la estimación del error, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, alguien pregunta que no entendió mucho lo del final. Me perdió la presentación, ¿dónde estaba? ¿Era esta? Sí. Los pasos básicamente son eso. Si yo tengo una cantidad que tengo que calcular, el primer paso es tener la cantidad máxima, en este caso el volumen máximo, y volumen mínimo. Ahora, nosotros cuando sacamos el promedio, generalmente se toma de varias mediciones, pero en este caso no estamos midiendo, estamos haciendo un cálculo con cantidades ya medidas. Entonces hay alguna diferencia, ¿ya? Ahora, eso no va a causar gran diferencia en el promedio, ¿ya? Pero igual
conceptualmente es importante hacer notar la diferencia. Más allá de que los resultados puedan ser parecidos, hay un elemento conceptual entre medio, ¿ya? Y es que la desviación estándar o el cálculo del promedio con desviación estándar se hace cuando yo mido varias veces y entrego un resultado. Pero en este caso yo no estoy haciendo eso. Yo ya medí, ya tengo mis mediciones y mis resultados hechos y ahora hago un cálculo con eso. Al hacer un cálculo se propaga el error. Y ahí vamos a tener que al hacer un cálculo yo obtengo el máximo valor que se puede dar de ese cálculo, el mínimo valor que se puede dar de ese cálculo. Luego obtengo el promedio y luego calculo el error como el máximo menos el promedio. Es decir, estoy poniendo en una escala dónde está el mínimo, dónde está el máximo, dónde está el promedio, y si yo tomo el máximo y le resto el promedio, me da la diferencia, me da el error. ¿Ya? Luego, cuarto, expreso el error en una sola cifra significativa. Y quinto, informo como promedio más menos error, ajustando el promedio al número de cifras que tiene el error. Es decir, si aquí yo tengo que el error era de 3 por 10 elevado a 5, esto también lo dejo sin decimales y por 10 elevado a 5. Ya, la medición pierde precisión según el tamaño del error. ¿Ya? Esos son los pasos. Atención, ahí sí. En este caso vimos una fórmula que el volumen era de un pi multiplicado por una medición al cuadrado multiplicado por otra. Entonces el máximo salió de usar el máximo con el máximo y el mínimo salió del mínimo con el mínimo. Pero por ejemplo, si yo quiero calcular una velocidad, y una velocidad viene de una medición de una distancia, partido por la medición de un tiempo, para sacar la velocidad máxima, yo voy a ocupar la distancia máxima dividido por el tiempo mínimo. Porque la división es más grande cuando yo divido por el número más chico. Entonces, para encontrar de todas las combinaciones posibles que hay, cuál es la máxima velocidad, yo arriba ocupo el más grande y abajo el más chico. Y el mínimo al revés. Para la velocidad mínima, yo voy a tener que eso es distancia mínima dividido por el tiempo máximo. ¿Ya? Entonces depende de la operación. Buscar el máximo en una multiplicación es distinto a buscar el máximo en una división. Ahora, si tuvieran que sumar, buscar el máximo en una suma, obviamente yo sumo los máximos, pero si es una resta, para buscar el máximo resultado que puede dar de una resta, yo tomo el máximo y le resto el mínimo, y así obtengo el máximo de una resta. ¿Ya? Tienen que analizar ahí cuál es la combinación con que dan los resultados máximos y los resultados mínimos. Ya no es llegar y usar el máximo con el máximo y el mínimo con el mínimo. Depende del tipo de operación. ¿Ya? Eso. Ya, así que para mañana vemos lo del alambre. Les sugiero que intenten hacer el ejercicio. No es tan complejo. ¿Ya? Ahí está. Es determinar con 1 metro cúbico de cobre cuál va a ser la densidad lineal de un alambre de 5 kilómetros, conociendo que la densidad del alambre, o sea, del cobre, es de 8,96 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Eso lo dejamos para mañana. Y nos vemos entonces mañana a las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual a ustedes.